Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En esta clase de hoy vamos a explicar cómo se calcula la derivada de una suma de funciones y la derivada de un producto de funciones, es decir, las reglas de la suma y del producto. Vamos a empezar por la regla de la suma. Supongamos que tenemos una función h que depende de x, que es la suma de otras dos, la función f de x más la función g de x. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la derivada de h en términos de las funciones f y g? H de x más un cierto desplazamiento del valor delta de x será igual a f de x más delta x más g de x más delta x. Si le hemos dejado que x cambie en un valor delta de x, habrá cambiado para todo, para h, para f y para g. Entonces, ¿cuánto habrá cambiado el valor de h? ¿Cuál será delta h? Pues será h de x más delta x menos h de x. O dicho en otras palabras, f de x más delta x más g de x más delta x menos f de x menos g de x. Y aquí, si ahora agrupamos f de x más delta x menos f de x y g de x más delta x menos g de x, lo que vamos a tener en esencia es cuánto ha cambiado f más cuánto ha cambiado g. Es decir, lo que cambia h es igual a la suma de lo que cambia f más lo que cambia g, lo cual tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que es la suma. Si ahora vamos a por la tasa de variación media, tendríamos que delta h partido por delta x sería delta f partido por delta x más delta g partido por delta x. Y si hacemos estos cambios extremadamente pequeños, es decir, si derivamos, lo que vamos a tener es que la derivada de h con x es igual a la derivada de f con x más la derivada de g con x. O dicho en otras palabras, la derivada de h es igual a la derivada de f más la derivada de g. Si h es la suma de dos funciones, su derivada es la suma de las derivadas de dichas funciones. Podemos entender esto gráficamente del siguiente modo. Pongamos por caso en el siguiente sistema de ejes que esto de aquí es x, que esta gráfica de aquí de color rojo es f de x y que esta gráfica de color verde es g de x. La suma de las dos funciones sería igual a h de x, la cual voy a dibujar de color naranja. Más o menos haría algo de este estilo, sería la suma de las otras dos funciones. Entonces, si nos preguntamos cuál es la derivada de la función h, en esencia lo que estamos calculando, si recordáis el vídeo de introducción a derivadas, es cuál es la tendencia a cambiar de la función h. Entonces, ¿cuál es la tendencia a cambiar de la función h en cada punto? La suma de cuánto tiende a cambiar la función f más cuánto tiende a cambiar la función g. Por eso, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Como ejemplo, esto implica que si h de x fuese una función como por ejemplo 9 veces x al cubo menos 5 veces x al cuadrado más 6x, que sería una composición de tres funciones, 9x al cubo menos 5x cuadrado y 6x, la derivada de h con x, es decir, cuál es su tendencia a cambiar con el parámetro x, sería la suma de las derivadas de cada una de esas funciones. Y como ya vimos en la clase anterior, si una función es de la forma a por x elevado a n, su derivada es a por n por x elevado a n menos 1, lo cual significa que 9x al cubo se convierte en 9 por 3 por x elevado a 3 menos 1, menos 5 por 2 por x elevado a 2 menos 1, más 6 por 1 por x elevado a 1 menos 1. De modo que aquí en esencia nos va a quedar 27 veces x al cuadrado menos 10x más 6, teniendo en cuenta, insisto, los conceptos de la clase anterior de matemáticas acerca de la derivada de una potencia. Y si tuviésemos que h de x fuese igual a 11x elevado a 7 menos 8x elevado a 4 más 12, la derivada de h con respecto a x sería 11 por 7, 77, x a la sexta bajando 1 al exponente, menos 8 por 4, 32, x al cubo, y como la derivada de una constante se anula, quedaría esto así.
Vamos a ver ahora la regla del producto. Supongamos ahora que tenemos una función h de x que es el producto de una función f de x por otra función g de x. Para calcular la derivada, de nuevo tendremos que hacer que h de x más delta x es igual a f de x más delta x por g de x más delta x. Y si ahora queremos calcular la variación de h, lo que tenemos que hacer es f de x más delta x por g de x más delta x menos f de x por g de x. Y aquí tenemos un problema porque ya no podemos separar esto como antes en dos trozos, uno con la variación de f y otro con la variación de g. Aquí está todo mezclado. Entonces lo que sí que podemos hacer es una pequeña trampa y sumar y restar cosas que se cancelen para después agruparlo como nos convenga. Por ejemplo, podemos dejarlo el principio como está, f de x más delta x por g de x más delta x, y aquí ahora lo que nos vendría muy bien sería tener un menos f de x que podamos agrupar con este f de x más delta x que tenemos. Entonces vamos a poner menos f de x por g de x más delta x para poder sacar factor común esto con esto y que después nos quede cuánto ha cambiado f por separado. El precio a pagar por restar algo que no estaba es que lo tenemos que sumar también, entonces ponemos más fx por g de x más delta de x y ahora ya sí restamos lo que estaba, que era fx por g de x. Y una vez que hemos hecho todo esto ya podemos agrupar arriba el g de x más delta x como factor común y abajo la f de x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Pues en esencia nos va a quedar f de x más delta x menos f de x, todo esto multiplicado por g de x más delta x, más f de x sacado para afuera factor común por g de x más delta x menos g de x. Entonces, si quisiéramos calcular la tasa de variación media, lo que tendríamos que hacer sería dividir todo esto por delta x. Y vamos a hacer una cosa. Como si dos cosas se están multiplicando, al dividir las dos es lo mismo que dividir solo una de ellas, lo que vamos a hacer es que en el primer término vamos a dividir solo el paréntesis y en el segundo vamos a dividir también el paréntesis. Entonces vamos a tener f de x más delta x menos f de x partido todo ello por delta x y multiplicado por g de x más delta x más f de x por g de x más delta x menos g de x y dividido todo esto entre delta x. Esto de aquí podemos reescribirlo como delta f partido por delta x por g de x más delta x más f de x por delta g partido por delta x. De modo que si ahora queremos calcular la derivada de h con x, recordad que lo que estábamos haciendo en esencia era decir que estábamos en el límite en el que delta x era prácticamente irrelevante, con lo cual justo aquí donde lo he señalado no va a aportar prácticamente nada, pero en estas tasas de variación media va a hacer que se conviertan en derivadas. Entonces vamos a tener la derivada de f por g de x, ya sin tener en cuenta el delta x porque lo hemos hecho irrelevante, más f por la derivada de g con x. Y llegamos entonces a la conocida como regla del producto. Si h es el producto de la función f por la función g, la derivada de h es la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. También se suele decir como que la derivada del producto es la derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Y podemos entender esta conclusión muy fácilmente con un ejemplo. Vamos a poner por caso que la función h de x es 5 por x elevado a 8. Ahora, la derivada de esto tenemos que saber ya a estas alturas que va a ser 5 por 8, 40 por x elevado a 8 menos 1, que es 7, es decir, la derivada va a ser 40 por x elevado a 7. Si pensamos en esto como la función 5 por la función x elevado a 8, se puede enfocar del siguiente modo el cálculo de la derivada. Sería la derivada de 5, que como es un número es 0, por x elevado a 8,
más 5 que se queda sin derivar por la derivada de x elevado a 8, que es 8 por x elevado a 7. De modo que como cualquier cosa por 0 da 0, lo que nos va a quedar aquí de nuevo es 40x elevado a 7 y vemos que todo tiene sentido. Sin embargo, si la derivada de h fuese la derivada del primero por la derivada del segundo, cosa que, repito, no es, nos daría 0 por 8x elevado a 7 y la derivada sería 0. Es decir, si queremos ver esto como un producto y damos por hecho que la derivada del producto es la derivada del primero por la derivada del segundo, veríamos que siempre todas las derivadas podríamos justificar que tendrían que dar 0 porque todas las funciones van a estar siempre multiplicadas por un número, aunque ese número sea 1. Por eso la derivada del producto no puede ser tan sencilla como derivada del primero por derivada del segundo. Pero además podemos hacer otro comentario al respecto. Si h es 5 por x elevado a 8, yo puedo empeñarme en querer ver esto como 5 por x elevado a 3 por x elevado a 5. ¿Por qué hago esta separación? Porque me da la gana para que veáis lo que sucede, básicamente. No hay ningún motivo más allá de que evidentemente se puede separar x elevado a 8 por x al cubo por x elevado a la quinta. Entonces, si yo me empeño en verlo así y calculo la derivada con calma haciendo la regla del producto, voy a tener la derivada del primero, que va a ser 5 por 3 al cuadrado por el segundo sin derivar, que es x elevado a 5, más el primero tal cual está, 5x al cubo, por la derivada del segundo. Y esto me va a dar 5 veces x a la cuarta. Ahora, si yo desarrollo estas operaciones, me va a salir 15 veces x a la 7 más 25 veces x a la 7. Y si sumo todo, me salen los 40x a la 7 que ya hemos visto dos veces. ¿Qué nos está diciendo esto? Evidentemente no hace falta descomponer en un producto la función 5x elevado a 8 para derivarla, porque lo más rápido es hacerlo así de golpe como lo hicimos ya de primeras. Pero si hacemos esto, podemos comprobar que si reescribimos la función original de la forma más complicada que se nos ocurra, como por ejemplo esta, que tiene que ser equivalente a la de arriba, y la derivamos de una forma mucho más complicada, suponiendo que aquí lo que había era un producto de funciones, el resultado tiene que ser compatible y tiene que ser igual al que se había calculado de la forma fácil. Esto yo creo que ayuda como regla mnemotécnica a ver por qué la derivada del producto tiene que ser una derivada del primero por segundo sin derivar, más primero por derivada del segundo y no algo mucho más fácil. Porque una cosa es saberse la regla y otra entender por qué es necesario que sea así de fea y no algo más sencillo. Espero que os haya sido de utilidad. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que la siguiente clase será el viernes. En la siguiente clase comentaremos ya la regla de la cadena.